Capítulo 12. Melbourne, Australia. Septiembre de 1989. Gustav baja del taxi y mira el reloj. Llega temprano. Sube por la escalinata de piedra hasta el portón central, que está abierto. La reunión tendrá lugar, como todos los años, en el gimnasio del Peyrade College, el colegio al que asistieron todos ellos. Camina arrastrando un poco los pies por ese pasillo en penumbra que le trae tantos recuerdos de sus primeros años en Melbourne. Del fondo le llega ya un murmullo de conversaciones y algunas risas festivas. Parece que otros han llegado incluso antes que él. El gimnasio está engalanado con guirnaldas de colores que atraviesan la estancia de un extremo a otro. Una pancarta de tela cuelga a uno de los costados y anuncia con grandes letras algo que casi había olvidado. 50 aniversario de los niños cantores en Australia. Es cierto, la de este año no es una reunión más, porque justo por esas fechas se cumple el medio siglo. El medio siglo del comienzo de la guerra, el medio siglo del inicio de esa nueva vida al otro lado del mundo para los 20 niños y su director. Parece mentira, piensa Gustav. 50 años. Le sobresalta el sonido de una voz a su izquierda. Gus, ¿qué tal? Kurt se acerca seguido de una mujer rubia y pecosa y de dos jóvenes con aspecto malhumorado que no parecen demasiado felices de hallarse en ese lugar. Gustav ya conoce a Karen, la mujer de Kurt, pero no recordaba a sus hijos. Malhumorados o no, por lo menos se han presentado para el aniversario. 50 años son 50 años, y ellos dos no existirían si no hubiera ocurrido todo lo que ahora rememoran. Así de caprichoso es el azar. Hola, Kurt. Los dos hombres se saludan con un apretón de manos y Gustav besa en las mejillas a la mujer de Kurt mientras los jóvenes aprovechan para escabullirse en dirección a la mesa de las bebidas. ¿Vienes solo?, pregunta Kurt mirando por encima de su hombro, como esperando ver aparecer a alguien más. Sí, contesta Gustav tajante. No tiene ganas de hablar de su reciente divorcio. Linda le ha abandonado hace unos meses. Se marchó casi de un día para otro, sin dar demasiadas explicaciones. Se trasladó a Sydney, donde también vive Joanna, la hija de ambos. Hace tiempo que Gustav no ha vuelto a ver a su hija, que ya tiene 30 años. Le escribe cartas y conversan por teléfono de vez en cuando, pero sabe que ella está cada vez más ausente de su vida, hasta que el vínculo que los une sea tan tenue que casi desaparezca. Como le ocurrió a él con sus propios padres. Pero él estaba muy lejos. En cambio, de Sydney a Melbourne se llega en una hora de avión. A veces la lejanía no tiene nada que ver con la distancia, piensa Gustav. 50 años, le dice Kurt mientras le palmea la espalda. Sí, ya estamos hechos unos veteranos, dice Gustav. Nos hacemos viejos. Pero tú no tanto, porque eras el más joven de todos nosotros. ¿Cuántos años tenías, Kurt? ¿7, 8? Eres un renacuajo. Los dos hombres hablan en inglés, pero en su forma de pronunciar se adivina un leve residuo, muy leve, como de idiomas dispares, la huella de algo que una vez estuvo allí y que nunca se marchó del todo. Aún recuerdo lo nervioso que estabas antes de empezar el viaje, continúa Gustav y se vuelve hacia Karen. Me preguntó muerto de miedo si habría caníbales en las islas. Todos ríen. Es lo propio de esas reuniones anuales. Recuerdan, entre sonrisas y comentarios amables, anécdotas de aquellos tiempos, pero en realidad no todo había sido tan fácil. De hecho, había sido muy difícil. Gustav mira a su alrededor y rememora sus primeros días en ese colegio. Inmediatamente después del anuncio de la guerra, el señor Mannix, arzobispo de Melbourne, envió un telegrama a las autoridades de Perth diciendo que él se haría cargo de esos niños con la excusa de que formaría con ellos un coro para la catedral. La primera noche en Melbourne la pasaron en un largo dormitorio improvisado en la sacristía, en camas de campaña cedidas por la municipalidad y burdas mantas grises que arañaban la piel. Flotaba en la estancia un olor húmedo como de intemperie, de ropa sin lavar, como de lágrimas contenidas. Al día siguiente les comunicaron que algunas familias locales se habían ofrecido para hacerse cargo de ellos. Esperemos que sea tan solo por unas semanas, dijo el señor Mannix. Se trataba de un hombre de aspecto severo. Tenía unos ojillos penetrantes y los huesos eran muy visibles en su afilado rostro.
Hablaban con una voz que trataba de transmitir serenidad, pero que a Gustave se le antojaba fría y punzante. Hasta que se aclare la situación en Europa y podáis volver con vuestros padres. Mientras tanto, asistiréis aquí a clases en el Peyrade College, y si estáis de acuerdo, podréis seguir cantando en el coro infantil de la catedral. Sería una pena desperdiciar ese talento que Dios os ha concedido. El pequeño Kurt, sentado junto a Gustave mientras escuchaban las palabras del arzobispo, volvió hacia él una mirada desvalida y susurró en su oído: «Ojalá nos pongan en la misma familia». Pero ninguno de los dos se atrevió a pedirlo. Ambos intuían que aquellos adultos que ahora impartían órdenes a su alrededor ya no tenían el propósito de complacer sus deseos. Habían dejado de ser esos niños cantores a cuyos pies se rendía un público admirador. Ahora, en el mejor de los casos, se habían convertido en un problema. A Gustave lo colocaron en una familia de inmigrantes italianos en Fitzroy, un suburbio del norte de Melbourne. Kurt tuvo más suerte porque lo acogió la familia del sacristán de la catedral y, al menos para los ensayos del coro, no tenía que desplazarse demasiado lejos. Para Gustave lo más duro en los primeros meses fue la imposibilidad de comunicarse. Aprendían inglés con clases especiales que organizaron en el colegio, pero en su familia de acogida todos hablaban en italiano, y a él le parecía que en lugar de frases aquella gente pronunciaba letanías interminables de palabras cortantes como hachazos, de las que era incapaz de entresacar el menor mensaje inteligible. Si le pedían que ayudara a lavar los platos, se quedaba mirando con cara de tonto, sin entender lo que decían, y ellos refunfuñaban al pensar que era un perezoso que no colaboraba en las tareas. Si él quería que le pasaran la fuente de los espaguetis en la cena, señalaba extendiendo el índice, pero en lugar de la comida le pasaban la jarra con el agua. En el colegio era aún peor. Para los otros chicos de su clase, él y los niños del coro eran los Han, que era como llamaban con desprecio a los alemanes. Como los humos de Atila, suponía Gustave. Eran considerados con desconfianza, al fin y al cabo su país era el enemigo, y quedaba excluido tratar de explicar que ellos procedían de Viena, que ellos también eran víctimas de ese tipo con mostacho de mosca que todos consideraban la encarnación del diablo, que habían quedado atrapados en una perversa tela de araña que otros habían tejido en silencio. Al principio, no entendía nada de lo que sucedía a su alrededor. Asistía a clase y hacía como que escuchaba las explicaciones del profesor, pero en realidad estaba pensando en sus cosas. A veces recordaba a su madre en Viena y tenía que parpadear muy fuerte para evitar que las lágrimas empezaran a rodar por sus mejillas delante de los otros chicos. Por eso prefería pensar en cosas agradables como los aplausos de los últimos meses o la emoción durante el viaje, al descubrir nuevos territorios y señalarlos en el atlas que llevaba consigo. Un día el profesor, con expresión adusta, explicaba algo en tono sentencioso, mientras se indicaba, en un mapa extendido sobre la pizarra, un punto en medio del océano Atlántico. Gustave recordó entonces la travesía a bordo del buque que los había llevado a América al principio del viaje. Le gustaba recodarse en la borda junto al pequeño Kurt, sintiendo como el viento frío del Atlántico les agitaba las ropas, escuchando el poderoso chasquido de las olas contra los costados del buque, que a ellos les parecía que marcaba el compás de una melodía imaginaria. En una ocasión, los dos se pusieron a cantar a pleno pulmón, rodeados por la inmensidad del océano, y para su sorpresa, una bandada de alcatraces se apostó a su alrededor y los acompañó con sus graznidos. Fue un momento mágico, y Gustave, sentado en su pupitre, sonrió al recordarlo. El profesor lo miró entonces y al verlo sonreír, interrumpió sus explicaciones. En el mapa a su espalda aún quedaba la huella que había marcado sobre un punto perdido en el océano. Gustave no entendía por qué lo miraba con esa severidad y por qué todos los chicos se volvieron hacia él y fruncían el ceño con airada reprobación. Solo mucho más tarde supo que el profesor había estado relatando cómo un buque británico había sido abatido por los submarinos alemanes en medio del océano. Todos lo habían visto sonreír. Todos pensaron que él, un Han, se vanagloriaba de lo que para ellos, en el bando contrario, suponía una tragedia. Gustave recibió una reprimenda. Tampoco, todo hay que decirlo, entendió una palabra de la reprimenda, pero le bastó el tono enojado del profesor y el que le privaran, como castigo, de su vaso de leche del recreo. La sensación de formar parte del enemigo se dejaba sentir también
en la obligación que tenían todos los niños cantores de presentarse ante las autoridades cada semana. Les hacían preguntas por separado. Querían saber si algún extranjero había tratado de establecer contacto con ellos. Ojalá, pensaba Gustave, así al menos podría por fin entenderse con alguien. O si habían recibido mensajes de Europa. ¿Qué más quisiera?, pensaba él otra vez, pues toda la comunicación con sus padres se reducía a los mensajes que una vez al mes podía enviar a través de la Cruz Roja, siempre limitados a un máximo de 25 palabras. Queridos papá y mamá, ¿cómo estáis? Yo estoy bien, no os preocupéis por mí, os echo de menos, espero veros pronto. Un beso, Gusti. ¿Te has dado cuenta de que este año en realidad conmemoramos 2 aniversarios?, dijo Kurt. La voz de Kurt saca a Gustave de sus reflexiones y lo devuelve a ese gimnasio adornado para la celebración. Le cuesta entender a qué se refiere su amigo. ¿2 aniversarios?, pregunta Gustave. Sí, hace 10 años, por estas fechas, falleció el tío George, acuérdate, en Sudáfrica. Oh, es verdad, no me había dado cuenta. El viejo tío George, pobre, no fueron justos con él, dice Kurt. No, no lo fueron, piensa Gustave. Lo encerraron en ese campo de prisioneros del que no salió hasta varios años más tarde, ya terminada la guerra. Después lo expulsaron de Australia y ni siquiera le permitieron visitar a los chicos de nuevo. En Viena lo sometieron a un proceso de desnazificación y finalmente lo declararon inocente de todo cargo. Pero él prefirió emigrar. El vínculo que lo unía con su país de origen había desaparecido. Se estableció en Sudáfrica, donde fue profesor en la universidad y dirigió varios coros hasta que murió. ¿Quién le iba a decir que terminaría sus días en Sudáfrica? ¡Qué extraño destino! ¿Y qué me dices del nuestro? Terminaremos nuestros días aquí en Australia. ¿Cómo íbamos a imaginar todo esto aquel día que nos subimos al tren en Viena?, dijo Kurt. Gustave no contesta nada y se acaricia el mentón, como reflexionando. Finalmente habla. ¿Dirías que tuvimos suerte? Vaya pregunta, a estas alturas. Kurt se vuelve hacia su mujer, que escucha atentamente la conversación, y después mira a sus hijos al fondo de la sala. Los ojos se le encienden con un fogonazo de ternura. Pues claro que tuvimos suerte, Gus, dice Kurt. No cabe duda. Yo era aún pequeño, pero algunos en el grupo ya tenían 13 o 14 años. Si la guerra no nos hubiera pillado tan lejos, habrían terminado por alistarnos. Carne de cañón, eso es lo que éramos. Lo más probable es que nos hubiéramos convertido en 2 más de los cientos de miles de soldados alemanes caídos en las Ardenas o en Stalingrado. Ese era en realidad nuestro destino. La música nos salvó. Así es. Sin embargo, dice Gustave en un extraño tono, creo que te equivocas. ¿A qué te refieres?, dice Kurt. Nuestro destino, dice Gustave, no era Stalingrado ni morir en un campo de batalla cubierto de nieve. Nuestro destino siempre fue Australia. En algún lado estaba escrito que embarcaríamos pocos meses antes de que Hitler decidiera invadir Polonia, desencadenando la guerra y todo lo que vino después. Fue una azarosa coincidencia. Y no vamos a discutir ahora quién escribe ese destino, quién organiza las coincidencias, ya sabes, quién es el que tira los dados en realidad. Llámalo destino o azar o dale el nombre que prefieras. El hecho es que todo aquello no dependió de nosotros. Nos vimos atrapados en las jugarretas de la historia. La música nos salvó, sí, pero de otra manera. Kurt lo miró arqueando las cejas, como esperando una explicación. Cuando por fin asumí que tendría que quedarme aquí, continuó Gustave bajando la voz, de pronto me di cuenta de que todo lo que yo había sido hasta entonces, todo lo que había aprendido en mi corta vida, todas las cosas que sabía, no me servían para nada en ese lugar. Todo, con una sola excepción, el canto, la música. Las canciones representaban ese débil hilo que me ligaba a mi antiguo mundo y que evitaba que perdiera el pie. ¿Te acuerdas de nuestros ensayos en la sacristía de la catedral? Kurt asiente con un cabeceo, pero no dice nada. Era nuestra oportunidad para reunirnos y hablar en alemán, dice Gustave, para intercambiar las pocas noticias que nos llegaban de nuestras familias en Europa o para compartir nuestras desventuras con los compañeros del colegio, ya que casi todos habíamos aterrizado en distintas clases. Pero el canto, además, nos proporcionaba algo mucho más valioso. ¿Puedes adivinar a qué me refiero? Me parece que sí, responde Kurt, y los ojos se le han empañado como
con una muselina acuosa. Cuando cantábamos juntos, formábamos parte de un grupo. Aún había un lugar al que pertenecíamos. Eso es, no estábamos solos, y al mismo tiempo, creo que cada uno de nosotros, al cantar, se transformaba. Bueno, a mí me sigue ocurriendo. Cuando canto, no sé cómo explicarlo, cuando canto soy yo mismo de una manera más intensa. Siento como que algo de mí aflora y sale al exterior, traspasa una frontera invisible. Por cierto, exclama Kurt, ya estamos casi todos. ¿A qué esperamos para empezar? Karen sonríe y hace un gesto en dirección a sus hijos para que se acerquen. Los dos hombres se encaminan hacia el centro de la sala, donde al menos una docena de hombres de mediana edad esperan de pie, alineados en perfecta formación. Cualquiera que los observe pensaría que componen un batallón de excombatientes hermanados por el sufrimiento en alguna fatídica trinchera. Pero entonces empiezan a cantar.